Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor y por todo el mundo es la comisión. Buenos días a todos. Dios les bendiga, hermanos. Bastante fría la mañana aquí en Bogotá y también está lloviendo. Pero resulta que esto es una característica de esta ciudad. Aunque por situación del cambio climático, esto dejó de ser una característica, ¿no? Pero el hecho de amanecer en una mañana fría y lluviosa en Bogotá es una característica notable de esta ciudad. Y algo así también sucedía con la ciudad de Éfeso, hablando de Apocalipsis capítulo 2. La ciudad de Éfeso era una ciudad que se caracterizaba por tener el puerto más importante de Asia Menor en el tiempo de la iglesia que se reunía allí. Eh, Esta iglesia tenía características bastante fuertes que la hacían ver como una iglesia modelo en este lugar. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. En primer lugar, en el versículo 2, comienza el Señor diciendo a la iglesia de Éfeso que Él conocía sus obras, algo natural y algo normal delante de Dios en cuanto a su iglesia o en cuanto a las iglesias que son de Él. Todas las obras que los hermanos de Éfeso hacían, su trabajo, su discernimiento acerca de quienes hablaban la verdad o quienes no hablaban la verdad, su forma de evangelismo, probar a los que decían ser apóstoles y no lo eran, tener un trabajo sufrido, tener paciencia, servir de manera ardua por amor del nombre del Señor, eran cosas que caracterizaban a la iglesia de Éfeso. Y es algo que también podría ser modelo para nosotros hoy en día. La forma de trabajo de la iglesia de Éfeso prácticamente hacía ver a la iglesia como una iglesia ideal eh, en cuanto a las otras iglesias. ¿Sí? Como acabamos de ver, el Señor reconocía sus obras, su paciencia, el amor de su nombre, su trabajo, etcétera. Sin embargo, estas cosas de una u otra manera pudieron haber llevado a la frialdad a la iglesia de Éfeso, porque la reprensión del Señor en el versículo 4 dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Parece que la iglesia de Éfeso se enfocó tanto en sus laureles, se enfocó tanto en aquellas cosas que hacía de manera excelente, que por el otro lado de la moneda comenzó a enfriarse en cuanto a su primer amor. ¿Cuáles serían las características, hablando de manera precisa en cuanto a la iglesia de Éfeso, que mostraban el primer amor de esta iglesia? ¿Cómo expresaba el primer amor la iglesia de los Efesios? Aproximadamente unos 30 años antes de que Juan escribiera su mensaje a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo escribió también un mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribió su carta mostrando bastantes detalles acerca de lo que la iglesia tenía que hacer y tenía que corregir. Aproximadamente en el mismo tiempo también Pablo le escribe a Timoteo, mostrándole también algunas cosas que debían ser corregidas en la iglesia de Éfeso. Y quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo
a los Efesios, en el capítulo 1, el versículo 15 y 16. Una de las cosas principales que caracterizaba el primer amor de la iglesia de Éfeso es lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Su arduo trabajo, su discernimiento acerca de falsos apóstoles, su trabajo incansable, su paciencia, el amor hacia el nombre del Señor, eran distintivos de la fe que la iglesia en Éfeso tenía en el Señor Jesucristo. Pero también esta fe era una forma distintiva del primer amor de los cristianos de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía un amor profundo dentro de sí misma para con todos los hermanos. Eso significa que había un profundo respeto dentro de la iglesia, había una profunda consideración los unos a los otros, así como quizás el apóstol Pablo también transmitió su mensaje al iniciar esta iglesia, detallando que podríamos resumir toda la enseñanza o todos los mandamientos de Dios en el amor hacia los unos a los otros. Entonces, cuando la iglesia de Éfeso comienza a perder su primer amor, cuando comienza a concentrarse más que todo en sus laureles de todo lo que hace, comienza a olvidar el amor que tenían los unos a los otros dentro de la iglesia. Otro aspecto que también nos muestra el amor que había en la iglesia de Éfeso, lo podemos mirar en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 32 hasta el 5:2. Dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Otro aspecto que nos deja ver la manera en que el primer amor en la iglesia de Éfeso, con el paso del tiempo, se enfrió, es cuando dejaron de imitar el amor de Dios hacia la humanidad. Y eso es algo que fácilmente se podría introducir en la iglesia, precisamente por el ejemplo que tenemos en los Efesios. Quiero citar también un ejemplo que es bastante importante, que tiene que ver con sus obras. Dice la escritura que ellos no podían soportar a los malos, que ellos reprendían a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Y mirando y meditando en esto, llegué a la conclusión de que fácilmente los miembros de una iglesia o fácilmente los hermanos que están encargados de dirigir una iglesia pueden pasar de reprender o corregir constantemente en la iglesia a un tipo de rencor hacia aquellas personas que no se corrigen. Y eso hace también que en la iglesia el primer amor se enfríe, el primer amor se acabe. Si bien es cierto, es necesario corregir el pecado, si bien es cierto que es necesario reprender situaciones que atentan contra la salud de la iglesia, también es cierto que a la par de la corrección debemos ser solícitos en el amor y en la forma que nosotros corregimos. Tal cual como el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, en donde dice que es necesario considerarnos a nosotros mismos cuando se trata de corregir a una persona que está cometiendo una falta, porque nosotros también nos vamos a ver en la misma situación. Otra de las cosas también que podemos ver acá
en cuanto a los Efesios. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Quizás pudo haber pasado una generación más después de aquella generación que recibió la carta del apóstol Pablo en relación con la carta que más o menos 30 años el apóstol Juan escribió. Y precisamente esta generación que comenzó a entrar con esa mentalidad que estábamos examinando hace un momento, del arduo trabajo, de hacer las cosas de manera incansable, de la paciencia, del amor al nombre del Señor, etcétera. Pero a causa de todo esto, y a causa de que habían caído de su primer amor, debían recordar de dónde habían caído. ¿Cuál era el origen de haber abandonado, de haberse enfriado en su primer amor? Entonces, lo primero que ellos debían hacer era recordar cómo se amaba la iglesia de Efesios en el comienzo de su servicio, en el comienzo de su trabajo al Señor. Como veíamos anteriormente en la carta de Pablo a los Efesios, los hermanos en la iglesia tenían un amor amplio y profundo entre ellos. Los hermanos practicaban y estaban enseñados a practicar el amor. Los hermanos de Éfeso también estaban enseñados a imitar el amor del Padre hacia la humanidad como hijos amados de Dios, como hijos que habían recibido y comprendido el amor del Padre. Todas estas cosas debían recordar los efesios. Cuando el Señor les dice recuerden, les está dando una orden imperativa, igualmente que cuando les dice arrepiéntanse y hagan las primeras obras. Siguiendo con el versículo 5, lo segundo que debían hacer los efesios para recordar y para restaurar el primer amor era arrepentirse. Esa forma tan tajante, ese activismo religioso que no les permitía tener una relación activa y una relación constante con el Señor, era lo que ellos debían de cambiar en su forma de pensar. Y a veces también nos sucede eso en la iglesia hoy en día. A veces nos llenamos de actividades, nos llenamos de campañas, nos llenamos de congresos, de muchas cosas. Y precisamente olvidamos la relación íntima, personal y constante que debemos tener con el Señor por medio de su Hijo. Cuando olvidamos este tipo de aspectos esenciales de la fe, nuestro amor hacia nuestro prójimo comienza a enfriarse. Y cuando el amor hacia nuestro prójimo se enfría, entonces lo que hacemos en la iglesia, por muy excelente que sea, no tiene el fruto esperado. Porque no se hace por el debido amor al Señor, que debe ser la marca indeleble de todo lo que hacemos en la iglesia, sino porque se ha convertido en una costumbre y en una tradición hacer cierto tipo de actividades dentro de la iglesia. Entonces, el llamado al Señor al arrepentimiento era a cambiar su forma de pensar, a dejar de enfocarse de una manera tan ardua y tan desmedida en las cosas que hacían en la iglesia y a equilibrar lo que hacía la iglesia con el amor hacia el Señor y con el amor dentro de la iglesia misma. Las necesidades de los hermanos, la benevolencia, atender a las necesidades en general de todos los hermanos, eran cosas que tal vez se pudieron haber perdido en la iglesia de Éfeso como resultado de perder su primer amor. Lo tercero que nos muestra también el versículo 5 es que ellos debían hacer las primeras obras para restaurar lo que era el primer amor. Como leíamos allá en Efesios capítulo 1, versículo 15 al 16. Ellos tenían un amor profundo dentro de ellos mismos. Y quiero resaltar precisamente este punto que nosotros practicamos hoy en día en las iglesias de Cristo, por ejemplo, en la mayoría aquí en Bogotá. Y una de las cosas que nosotros podemos notar en ese amor y en ese respeto es que cuando nos reunimos como iglesia, nos saludamos los unos a los otros. Tenemos a veces un tiempo de compartir,
antes de comenzar nuestra reunión, nuestro estudio bíblico, nos preguntamos cómo estamos, nos damos un abrazo, nos saludamos. Obviamente es algo que quizás extrañamos demasiado en este tiempo de confinamiento, pero es algo que nos indica a nosotros que estamos permaneciendo en cosas en las cuales los hermanos de Éfeso en el tiempo de Pablo habían perdido. ¿Sí? La camaradería respetuosa entre los hermanos de la fe, la forma de tratarse con cariño, la forma de tratarse con consideración, con misericordia, se habría enfriado. Y eso era lo que los efesios precisamente debían de hacer como las primeras cosas que ellos hicieron cuando iniciaron como iglesia mediante la predicación del apóstol Pablo. Supongo, se me viene a la mente por lo que dice la carta de Pablo a los Efesios, que esta sí había sido una iglesia cimentada profundamente en el amor, como Pablo mismo escribe en el texto que acabamos de citar, en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Si en nuestras iglesias comienza a notarse cierta frialdad en el trato los unos con los otros, si de pronto hemos dejado de saludar animosamente, si hemos dejado de ser atentos con el cariño y con la consideración, con la compasión dentro de nuestra iglesia local, el problema no es tan simple como se podría ver de manera superficial. Es necesario que entremos de manera individual, pero también de manera colectiva como iglesia, a examinar nuestra relación con Dios. ¿Y cuál es la relación que tenemos con nuestro prójimo dentro de la iglesia? Porque de la manera como los miembros de la iglesia son formados en la iglesia, de esa manera el mundo ve a la iglesia. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan capítulo 13 para que tengamos una idea precisa de lo que el Señor quiere que el mundo vea de su iglesia. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Dice lo siguiente, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Reitero algo que ya dije, pero que me parece muy importante, hermanos. Nosotros como iglesia y cualquier iglesia de Cristo, donde quiera que se reúna, puede ser excelente en su trabajo, puede ser excelente en la edificación, en la enseñanza, en el trabajo de las damas, en el trabajo de los niños, en el evangelismo, etcétera. Pero si se pierde el primer amor en la iglesia, se pierde automáticamente el amor los unos por los otros. Si se pierde el amor los unos por los otros en la iglesia, ¿qué tipo de testimonio el mundo va a ver entre nosotros? Porque equilibrado juntamente con el evangelio y con la predicación del evangelio, debe estar el testimonio de amor que tenemos nosotros como iglesia dentro de nosotros. Nuestro testimonio de amor, nuestro trato, nuestro cariño entre nosotros como iglesia debe darle un aviso al mundo y decirle al mundo: aquí te pueden restaurar, aquí te pueden amar, aquí Dios puede perdonar tus pecados, aquí Dios te puede dar una nueva vida, una vida que nunca pensaste tener, una vida llena del amor y de la gracia de Dios, que se convierte en una vida útil tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y termino con lo siguiente. Por supuesto, a una negativa del arrepentimiento, en dado caso de que la iglesia de Éfeso no se hubiese arrepentido, dice la última parte del versículo 5, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Sabemos que el candelero en el libro de Apocalipsis simboliza a la iglesia, como dice el versículo 20 del capítulo 1.
Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es bastante profundo y bastante delicado cuando una iglesia pierde su primer amor, porque también pierde su estatus de candelabro, pierde su estatus de ser una iglesia de Dios, pierde su estatus de ser luz en medio del mundo, pierde su estatus de ser sal para el mundo. Perder el primer amor es perderlo todo. Es dejar de ser una iglesia sana, es dejar de ser una iglesia en potencia evangelizadora, es dejar una iglesia que refleja de una manera amplia el amor de Dios por la raza humana. Y esa era la aseveración del Señor en su llamada de atención al final del versículo 5. Si no se hubieran arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar. Puede ser que la provincia de Éfeso hubiese sido una provincia bastante amplia, pero aquellos a los que se dirige el Señor estaban próximos, en dado caso que no se arrepintieran, a dejar de ser una iglesia del Señor tan efectiva como lo eran, si no volvían al primer amor. Si no volvían a recordar y a retomar una relación constante y amplia con el Señor por medio de la oración, por medio de recordar y hacer memoria de la enseñanza oral de los apóstoles, por medio de la benevolencia, del trato, de la consideración, de la misericordia dentro de la misma iglesia. Entonces, en conclusión, hermanos, podemos tener un trabajo excelente como iglesia, podemos hacer todas las cosas que planeemos para la gloria del Señor, pero hacer las cosas para la gloria del Señor se equilibra con la verdad de que debemos permanecer en el primer amor. Debemos de permanecer en el fervor que tuvimos al comienzo de nuestra conversión, en el fervor con el cual hacíamos las cosas con el Señor, para el Señor, el fervor con el cual servíamos a nuestros hermanos en la iglesia. Porque el primer amor siempre será el indicador eficaz o eficiente de que lo que hacemos es enteramente aprobado por el Señor. Espero del Señor que el mensaje les edifique, que la palabra del Señor obre en sus corazones en esta mañana, y les mando un abrazo y una bendición. Dios les bendiga. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que